Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar en esta bellísima tarde, una tarde muy agradable que está haciendo aquí, con un poco de fresco, pero está haciendo un día soleadito, una tarde soleadita, rica, después del cafecito, pues les invitamos a participar con nosotros de este estudio que va a ser Proverbios 28 y Proverbios 29. Solemos darlo en Shabbat, pero en esta semana hemos querido que sea así porque queremos cerrar ya con broche de oro en el próximo Shabbat el libro de Proverbios, la lista de reproducción de Proverbios Misley, para empezar en lo sucesivo ya con otra lista de reproducción que tenemos proyectada más que interesante. Así que pues vamos cerrando este libro maravilloso de los Proverbios con el que tanto hemos disfrutado y seguimos disfrutando de los últimos 4 capítulos. Vamos a ver hoy el 28 y el 29 y en Shabbat, si Elohim lo permite, vamos con el 30 y con el 31. El título del mensaje es Los fantasmas y la ley. Los fantasmas y la ley, ahora van ustedes a ver por qué, lo van a ver ya desde el primer verso, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice Proverbios 28, dice verso 1, los perversos huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Y esto lo hemos visto. Y no importa que esa valentía haya venido de un hombre o de una mujer, igual han dejado al descubierto la enorme cobardía de los perversos, porque los perversos, sin que nadie los persiga, huyen. Y enseñan a otros a huir, a retroceder, cuando el llamado, por supuesto, de los valientes es a la conquista. No es a mermar, no es ir a menos, sino todo lo contrario, a ensanchar las tiendas, ¿verdad? Que para eso tenemos una Torá de vida que da respuesta a todo. Bueno, pues los perversos huyen cuando nadie los persigue. Por eso se imaginaron cosas que no son y se encerraron. Y ahora va a hacer más mención de esa gente que se encierra, como se dice aquí, por menos de un pimiento. Por menos de un pimiento o el otro día que vi un meme muy gracioso de un posteo de alguien que se hacía llamar lechugas asesinas. Y es verdad. Es que el perverso le teme hasta las lechugas asesinas. Es tremendo lo que se inventan. Vamos, ya eso es lo único que les queda por inventar. Las lechugas asesinas. Tremendo. Pero los justos son tan valientes como un león. ¿Por qué? Porque quien no la hace no la teme. La teme aquel que hace, que incumple, que es un transgresor, que es un pecador, que es un corrupto. Claro que la teme. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. Un gobierno desmoronado, hoy nos encontramos en las naciones que son ingobernables por la paridad o la equidad de fuerzas y entonces ya los gobiernos ni siquiera pueden ajustarse, ¿verdad? En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Por eso en los países hay poca estabilidad, por eso hay barricadas, hay incendios, hay asaltos en los almacenes y hay tantas cosas, ¿verdad? Hay muchas protestas continuamente, ¿verdad? Muchas revueltas campesinas, con motivo y con razón, por supuesto. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Quiere decir que el pobre que oprime a los pobres se carga la producción natural de la sociedad. ¿Por qué? Porque es pobre, oprimiendo a los pobres, se conoce los vicios de los pobres y por eso redunda en castigarlos más. Es un pobre que conoce lo que es ser pobre y los castiga por ser pobres. Eso es liquidar su sociedad base, ¿verdad? Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Ojo con esta porque esta es la joya de la corona en el día de hoy. Fíjense, si traducimos como es que ley es Torah, fíjense cómo dice. Rechazar la Torah es
enaltecer a los perversos. Entonces tú puedes ponerte en la boca muchos mitzvot o mitzvah o 613 preceptos, pero si enalteces a los perversos, estás rechazando la Torá, por supuesto. Ahora, obedecer la Torá, ¿qué es? Es luchar contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los perversos. Esa es la Torá. Ahora, si te congracias con todos los injustos y los perversos, estás rechazando la Torá. Por supuesto que sí. Esto lo entiende un niño. Los malvados no comprenden la justicia. No pueden comprender esta justicia, la que acabo de dilucidar y explicarles, ¿verdad? Claro, se pasan toda la vida hablando de mandamientos, de Biblia, pero luego enaltecen a los perversos. Entonces están rechazando la Torá. Bueno, pero es que esa justicia no la pueden comprender. Pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Esto a algunos puede parecerle una perogrullada y a otros no hacen caso de esto, pero esto es así. Los jóvenes que obedecen la Torá, la ley, dice aquí, se traduce como la Torá, por supuesto, está en el Tanaj, está en Proverbios, dice, los jóvenes que obedecen la Torá son sabios. ¿Quieres ser un joven sabio? Obedece la Torá. Cuando te dice obedece la Torá, mira la instrucción, porque es lo que te va a dar salida en toda la amplitud de la vida. Los que tienen amigos desenfrenados, sin embargo, hablando de los jóvenes, si tienes amigos desenfrenados, traerás vergüenza a tus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses, es decir, dar dinero a usura, por ejemplo, terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres, porque al final, cuanto más Torá guardes, más bendición será sobre ti. Y a la postre, como tú tratas bien porque tienes Torá, todo el mundo va a querer estar contigo y eso se va a traducir en riqueza, en todos los sentidos. Elohim detesta la oración del que no hace caso a la ley, que no hace caso a la Torá. Elohim detesta la oración del que no hace caso a la Torá. Entonces, por demás está toda la poesía y la parafernalia que quieran ponerle a oraciones, que te los comes, los oyes orar y te los comes, pero resulta que si no hacen caso a la Torá, Elohim detesta esa oración. El que lleva a la gente buena por mal camino, caerá en su propia trampa. Le pone trampas a la gente buena, guiándolos por mal camino para forzarles en situaciones indeseables. ¿Para forzarles a qué? A que sean malos. Pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, tienen sus diseños sociales y sus manuales. Manuales sociales, psiquiátricos, etc., hasta económicos. Se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Entonces, los ricos que se creen sabios van a enseñar heterogeneidad, van a enseñar relatividad, todo es relativo, todo debe ser una amalgama heterogénea, nada homogéneo, nada conciso, pero no pueden engañar ni siquiera a un pobre que tenga discernimiento. Esto es lo que pasa, esta es la grandeza de Elohim en los hombres y en las mujeres. Dice, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Se alegra, hay una renovación anímica de la sociedad. Ahora, cuando los perversos toman el control, todos se esconden. ¿Por qué la gente ha estado escondida? Principalmente hace 3 años. Porque teníamos líderes perversos. Perversos que tomaron el control. Ni más ni menos. Y parecían muy simpáticos, pero se demostraron como perversos. Entonces, como fueron perversos, todo el mundo se tuvo que esconder. Pánico les dio.
Y más viendo la transformación de gente que parecía simpática, políticos que parecían súper majos, y viejetes majos, pero resulta que luego decían que a los que no quisieran aceptar las normas de la invasión del cuerpo, que una pistola en la cabeza. Es decir, el de Cantabria, ¿verdad? El presidente de Cantabria, tremendo. Y ese pasaba por socialista y pasaba por enrollado, ¿verdad? Tremendo. Ahora, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Por qué la gente no prospera? Aun cuando se pase pidiendo y pidiendo y pidiendo diezmo y pidiendo para allá y pidiendo para acá y pidiendo a todo el mundo y mendigando a todo el mundo, pero no prosperan. ¿Por qué? Porque encubren sus pecados. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y esa misericordia conllevará a la postre una prosperidad. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Temo a hacer lo malo. Miedito me da hacer lo malo. Por las consecuencias espirituales y por el daño que hago en la misma medida. Pero los tercos van directo a graves problemas, porque no tienen temor de hacer lo malo. Y esas consecuencias se pagan. Entonces, dice en el verso 15 ya, para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Por eso se han puesto atentados. No es justificable de ningún modo que se asesine a nadie, aunque sea un líder perverso. Pero claro, así vemos que ha habido crímenes, atentados, porque también los pobres se han hastiado de un león que siempre ha estado rugiente y un oso a punto de atacar. Aunque luego se ha dado también la circunstancia de que dictadores han muerto en sus camas plácidamente, como aquí en España. Desgraciadamente, ¿verdad? Todos lo sabemos. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. Gobernante sin entendimiento, ¿qué hace? Oprimir al pueblo. Se cree que va a salir ganando con eso y que le van a temer más y que se va a ganar más respeto, ¿verdad? Pero a la postre, pues lo que el hombre sembrare, ¿verdad? Esa opresión se pasará a traducirse en una corrupción generalizada, ¿verdad? Por no odiar la corrupción. Ahora, el que va a odiar la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, dice en exclamación, no lo protejas. Es decir, no lo protejas, te está diciendo, no lo livianices, no le hagas la carga ligera, ¿verdad? Porque la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba y es que ese es el designio. Ahora, si quieres caramelizarlo, pues incurres en pecado. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Así que les espera a los corruptos ser destruidos de repente. Ahora, los intachables librados del peligro. Hoy vamos a ver versos proféticos, que hay que estar atentos y sobre todo a cómo acaba este capítulo 28, porque es genial. Dice en el verso 19, dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías, una fantasía detrás de otra, ¿verdad? Porque se compara con otros, quiere poner música para perros, el otro quiere ponerle trajecito a su gato, el otro quiere una mansión en no sé dónde, el otro quiere un baño que tenga escalera eléctrica, yo qué sé, fantasías, termina en pobreza. Entonces, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, porque es digna de confianza, gran recompensa, como le sucedió a José, a Yosef en Egipto. Pero el que quiera
enriquecerse de la noche a la mañana, se meterá en problemas. Eso es lo que pasa. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tengas en cuenta. No seas parcial, porque hay pobres que delinquen por buscar simplemente un pedazo de pan. No seas parcial. Luego vas a favorecer al que tiene más medios. Pero tienes que no ser parcial, sino imparcial. Entonces dice, los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque a todos envidian y son avaros. ¿Dónde nace la avaricia? En la envidia. Pero no se dan cuenta de que van directos a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Dice en el siguiente verso, verso 25. Esto es de un humanismo real e inconmensurable por parte del proverbista, porque da por sabido que la gente va a apreciar, al fin y a la postre, la crítica sincera mucho más que la adulación. Para esto hay que tener un alto rango de humanismo verdadero y cabal. El que roba a su padre y a su madre y dice que tiene de malo es igual que un asesino. Claro que tiene de malo con la excusa de que es mi padre, ¿qué más da que le robe a mi padre, verdad? Y luego esa gente que le suele robar a los padres es para gastárselo en alcohol. Eso lo he visto yo. Entonces, dice, ¿qué tiene de malo? Si es mi padre, hay confianza. Bueno, pues igual que un asesino. Lo dice la Torá, no lo digo yo. Lo dice el proverbista, el sabio. Dice, la avaricia provoca pleitos. Ahí está. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. No te muevas en el espíritu de la avaricia, sino en la confianza en el Señor, porque eso es próspero, eso es prosperidad, eso es abundancia. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Y aquí hace distinción entre inteligencia, que sería acumular datos y acumular informaciones, y la pone frente a la sabiduría, que sabiduría es procesar la información, ¿verdad? Saber procesar la información, priorizar las informaciones, ¿verdad? Hacerlas cuerpo, que tomen cuerpo, aterrizarlas, ¿no? Entonces, no hay que confiar en la inteligencia, no hay que decir, bueno, como tengo la información, ya tengo esa información, como tengo la información, tengo el libro, tengo el conocimiento, pues ya está. No, es como tú utilices el conocimiento, como tú utilices la información. Eso es lo que te hace sabio. Inteligente es cualquiera. Un cualquiera es inteligente, porque puede manejar mucha información, pero a ver cómo luego la utiliza, la administra en su propio intelecto. Al que ayuda al pobre no le faltará nada, en cambio los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Esto nos dice Elión, el Altísimo. Ahora, fíjense en este verso 28 que les he anunciado antes, cómo acaba este capítulo 28 de Proverbios. Dice, cuando los perversos toman el control, todos se esconden, porque se tuvo la gente que esconder, porque tomaron el control gentes perversas. Ahora, cuando los perversos caen en calamidad, como les va a tocar, los justos prosperan. Entonces, ¿a qué están temiendo? Gente que se supone que es justa, guardadora de Torá, guardadora de verdades, pero resulta que temen a caer en calamidad. No, pero si los que van a caer en calamidad van a ser los perversos. ¿O es que sabes que eres un perverso? Por eso miras por los intereses más de los perversos y te comportas en un futuro tomando como futuro cierto para ti la calamidad. Oye, pero no se supone que eres justo. Si eres justo, prosperas. No tienes que temer al futuro porque vas a prosperar. Pero ¿qué pasa? Que la gente sabe que son perversos y por eso están esperando, radiando y formulando y propagando el mensaje de próxima calamidad, ¿verdad?
Capítulo 29, ya entramos en el capítulo 29, dice: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Mucho ojo, hay gente que no puede escuchar la crítica porque se endemonia, bueno, pues será destruido de repente sin poder recuperarse. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime adolorido. Y ojo, porque ese gemido sube a Elohim, como sucedió en Egipto. De la misma manera, un régimen esclavista. Este actual es esclavista escondido, bajo cuerda. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. Ojo, que puede andar con prostitutas y hacer feliz también a su padre, porque hay padres degenerados, ¿verdad? Pero al fin y al cabo será un desperdicio de su fortuna, de la vida del hijo y de la vida del padre, si lleva al hijo a prostituirse con prostitutas. Dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye, es decir, regalos para él, que hace que destruye su nación, su sociedad. Tremendo, ¿no? Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies, una trampa potencial, porque el amigo tendrá que dirimir y dirigir bien, metabolizar bien los halagos que le hace su amigo. Es una trampa potencial, ¿verdad? Puede ser malo en un momento dado la adulación. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Entonces, esto es un verso súper profético para este tiempo, aunque ustedes no lo crean, o aunque, con mucho respeto para la madre Mashiach, que sí lo entiende, pero es que esto no quiere entenderlo la gente. Dice: la gente malvada queda atrapada por el pecado. ¿Qué teme la gente? A quedarse atrapada, pegada en el pecado. Pero los justos escapan con gritos de alegría. Entonces, si nosotros vamos a escapar con gritos de alegría, si los que se van a quedar atrapados son la gente malvada. Entonces dice: los justos se preocupan por los derechos del pobre, no por la comida o que tengan la barriga llena o no. A más que eso, se preocupan por los derechos del pobre. Derecho a vivienda, derecho a manutención, pero de una forma real, palmaria, ¿verdad? Pero, sin embargo, al perverso no le importa en absoluto, por eso los derechos del pobre todavía, con Amnistía Internacional, con Oxfam, con muchas siglas que hay por ahí, pero no están garantizados los derechos del pobre en todas las naciones. Si no, si a la gente le importara, al perverso le importara, pues entonces, si habría derechos del pobre, todos tendríamos acceso, todos los que fueran pobres tendrían derecho a una vivienda digna, a comida, manutención, ¿verdad? Abrigo, lo básico. Sin embargo, no es así. Entonces no es una sociedad ideal, ni mucho menos la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque se debería implementar la justicia en todas las naciones. Los burlones pueden alborotar toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Los burlones alborotan. Vivimos en una época de señoritangos que se ponen a hablar de lo humano y lo divino en torno de broma, ¿verdad? Los monologuistas, los chistosos, los humoristas, sobre todo humoristas de calado judío, ¿verdad? Que son los reyes del mambo actualmente, que cobran dinerales y son alborotadores. Pero los sabios calman los ánimos. Entonces, si un sabio lleva a un necio al juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Señor sabio, señora sabia, debes tener en cuenta esto. Si llevas a un necio a juicio, tú le dices: esto no es así, te lo voy a demostrar delante de tal persona. Bueno, pues habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Esto para que lo sepas. Los sanguinarios odian a las personas intachables. Oigan, pero si es que no tienen envidia del éxito que tienes, ni del dinero que tienes, ni de la estabilidad que tienes, ni del matrimonio que tienes.
es que odian a las personas intachables, a las personas buenas, puras, ¿verdad? Pero los honrados, cuando ven a una persona intachable, a una persona buena, los honrados lo que hacen es ayudarla, no pisarle el cuello. Hijo de tu madre. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Qué controlan los sabios? Su enojo. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos, porque los consejeros van a pensar, aquí para que me prioricen y para que me den estatus tengo que ser un perverso. Claro, porque si el mentiroso es el que más contacto tiene con el gobernante, pues tengo que ser un perverso y hablar perversidades, para que se me tenga en cuenta y para adquirir estatus, ¿verdad? Lo que es la sociedad política de hoy. El pobre y el opresor tienen esto en común, el Señor les da vista a ambos, ¿verdad? Les da la vista a ambos, ¿para qué? Para que vean lo que están haciendo, ¿verdad? Para que presten atención si están oprimiendo o qué es lo que están haciendo, o si son pobres porque están siendo pobres. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Para siempre. Ahora, tienes que ser un rey. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Entonces, disciplinar es poner los puntos sobre las íes, decir lo que está bien, lo que está mal, lo que buscas, lo que no buscas, y esa disciplina va a implicar que trato de favor o ausencia de ese trato de favor, ¿verdad? Así entiendo yo la disciplina. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda. El pecado abunda cuando los perversos están en autoridad. Pero los justos vivirán para verlos caer. Así que toda esa gente que está predicando mentira y bazofia, por supuesto, están en autoridad porque no hay nada que tenga más autoridad que la palabra de poder. Bueno, pero esa gente que son perversos, porque tuercen el verso, dice que primero ellos hacen que el pecado abunde, en vez de que la gente se corrija, hacen que el pecado abunde. Pero ojo, porque los justos viviremos para verlos caer. Eso está ahí. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Disciplinar, ¿verdad? Es dirigir bien premios y ausencia de premios y ausencia de favor. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley, la Torá, es alegre. Esto es otro verso a favor de la Torá, como pueden comprobar. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, no distingue ya el bien del mal, se complica la vida. Pero el que obedece la Torá es alegre, porque el no aceptar la dirección divina provoca tristeza, ¿verdad? Esto que se lo digan a la gente ilustrada, sobre todo a la gente nórdica. Tienen mucho estatus, tienen mucho dinero, tienen mucha riqueza, pero tienen tristeza en su vida. Porque lo que te da alegría es que obedezcas la Torá, la tengas en cuenta a la hora de vivir, en todo tu modo de vivir. No solo con palabras se disciplina un sirviente, podrá entender las palabras pero no hará caso. Si esto es una insinuación de maltrato, no lo recibo, ¿verdad? Pero si es que no trates al sirviente de una manera mimada, como va a decir luego, no mimes al sirviente con... no mimes al sirviente más de lo que debes, pues entonces sí, ¿verdad? Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Es peor una persona que hable sin pensar, un pollo descabezado, que es de los que piensan que las palabras se las lleva el viento, es peor que un necio. El sirviente mimado, aquí está, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. ¿Por qué? Porque no va a distinguir quién es. Es un sirviente, pero como ha sido tratado como un señoritango, pues se va a creer un señoritango y se va a comportar despóticamente. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados.
La altivez termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. ¿Por qué no testificarás? Porque nadie te hará caso porque se trata de un ladrón. Entonces tú mismo te vas a perjudicar delante de todos. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer a la gente. Que si es plan, que si no es plan, que si estos están implicados, que si es... Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Al fin y al cabo, tú no tienes que buscar el favor del gobernante, sino que tienes que buscar por encima el favor del Señor, que es quien le da al gobernante la capacidad de administrar justicia. Es el favor que te está haciendo el gobernante. Si te está administrando justicia es porque el Eterno bendito sea, se la está dispensando para que te la propicie, para que te la dé. Los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Entonces es un desprecio mutuo, ¿verdad? Por mucho que, y tiene que ser así, por mucho que el impío aborrezca al justo, al bueno, y niegue hasta su existencia, pues más lo desprecia el justo y el bueno al que es perverso y al que es impío. Y hasta aquí, ¿verdad? Entonces, para resumir, ve fantasmas el impío, el perverso, el que no quiere oír Torah, el que no quiere dirigir su vida en Torah, verdaderamente en Torah. Entonces ve fantasmas donde no los hay. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy Los fantasmas y la ley, ¿verdad? Porque el que no vive la Torá verdaderamente ve fantasmas y se ve, ya es claramente visible, porque en estos 3 años nos ha dado el privilegio nuestro Abba de verlo así. Entonces, ¿por qué han estado tan temerosos? ¿Por qué han estado huyendo cuando nadie los perseguía? ¿Verdad? Porque han estado retrocediendo, porque han estado dando voces de alarma continuamente, pero no alarma de cumplimientos proféticos, alarma de lo que iba a hacer o no iba a hacer tal o cual nación o tal o cual gobernante. Entonces vieron fantasmas. ¿Por qué? Por ausencia de Torah. Los que tenemos Torah vemos la realidad tal cual es, vivimos la realidad y adecuamos nuestra vida a esa realidad que se llama Torah, instrucción, medio de vida real y palmario. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.